Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela estaremos hoy tocando el tema del abuso sexual en la infancia y la adolescencia. Y para ello debemos entonces completar esta agenda. Estaremos dándoles definiciones, cuál es la epidemiología, la parte estadística que es muy importante, la clasificación del abuso sexual, cómo hacemos para llegar a un diagnóstico correcto, cuál será la conducta a seguir, qué tratamiento tendremos que implementar ante la situación que se nos presenta, cuáles pueden ser las secuelas, tiene secuelas y cuáles serán esas secuelas del abuso sexual en la infancia y la adolescencia y finalmente qué podemos hacer en materia de prevención. Uno de los conceptos tal vez globales más importantes sobre el abuso sexual en la adolescencia y en la infancia nos da la Academia Americana de Pediatría, que nos dice que es la exposición de un niño o de una niña o un adolescente a experiencias sexuales inapropiadas para su nivel de desarrollo tanto físico como emocional, que son de naturaleza generalmente coercitivas y por lo general llevadas a cabo para la satisfacción sexual de un adulto. Esto incluye toda forma de beso y caricias con motivos sexuales en cualquier parte del cuerpo y la utilización para la satisfacción sexual por medio de lo que es el exhibicionismo, lo que es el voyerismo y la pornografía. La epidemiología nos muestra básicamente cómo se presenta esta problemática a nivel de números y lo que nos lleva a sensibilizarnos ante esta situación. Vemos que alrededor del 71% de niños involucrados en negligencia o en lo que es el abuso sexual como tal, se encuentran en una edad muy susceptible, fáciles por supuesto de ser manipulados, de ser chantajeados, de ser llevados a hacer algo que realmente es incómodo y que no es correcto, y es exactamente entre un año de edad y hasta 12 años de edad. No es que por fuera de esos rangos no haya abuso sexual, pero aquí es donde están mucho más sensibles los niños y los adolescentes. Fíjense que más o menos 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños ya han sido abusados sexualmente antes de cumplir 18 años. En el 80% de los casos, y es algo dramático, es que el agresor está dentro del núcleo familiar o está muy cercano a la víctima. La mortalidad generalmente es mayor, sobre todo mientras más pequeño es esa persona que está siendo abusada, y es particularmente importante en menores de 5 años. Un porcentaje de aproximadamente un 75-80% de los casos nunca son denunciados, y los que sí son denunciados, lamentablemente el 50% nunca se llega a confirmar el delito, por lo tanto queda un agresor libre y una víctima que seguirá siendo victimizada de manera reiterada. Vemos también cómo estas vejaciones se dan frecuentemente de manera reiterada en un 44% de los casos. Estudios recientes nos dan una proyección de cuál será el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que serán abusados sexualmente antes de llegar a la edad adulta en un 20%. Hay evidencias también de que el maltrato físico y el abuso sexual infantil puede verse como en generaciones sucesivas de familia, convirtiéndose en un ciclo de abuso, viéndolo inclusive como algo normal. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, la mayoría pertenece al género femenino, más o menos en promedio pueden estar victimizadas 2.5 hasta 4 niñas por cada varón, aunque se supone que hay un subregistro, sobre todo en lo que es la denuncia cuando el abuso sexual ocurre en el género masculino. La edad más frecuente, volvemos a hablar entonces desde 1 hasta 12 años, siendo más susceptibles los que se encuentran entre los 10 y 12 y entre 7 y 9 años. ¿Quiénes son los victimarios? ¿Quiénes son las personas que llegan a cometer abuso sexual? Podríamos pensar que hay un patrón específico, pero no es así. Son personas completamente normales que trabajan, que tienen un grupo familiar, etcétera. Sin embargo, cometen este tipo de delito. Fíjense que más o menos, bueno, generalmente es varones heterosexuales los más frecuentemente involucrados, de 90 a 95%. Puede haber también mujeres en el acto delictivo, de 5 a 10%. Vemos que, por ejemplo, el padre biológico se ha visto involucrado en un porcentaje muy elevado, 42.5%, pero también otros familiares pueden estar allí cometiendo este tipo de delitos, sean primos, abuelos, tíos, etcétera. Y vemos que al final en el global, cuando hace uno la sumatoria, el 97.5% de las veces la víctima conoce a su agresor, está en su círculo familiar o en su círculo cercano. La edad generalmente del victimario está entre los 25 y los 50 años, pero vemos que un porcentaje importante de adolescentes se está involucrando en estos hechos, en más o menos un 20%. ¿Cómo clasificamos el abuso sexual? Generalmente lo dividimos en 2 grandes grupos, cuando es crónico, porque está pasando de manera
reiterada, viene de atrás, ha pasado durante mucho tiempo y puede ser el que está dentro de la familia. Y el agudo cuando es un evento fortuito que pasó en la calle, que pasó en algún, digamos, en un evento social y de allí pues no se repite por lo general en el futuro. Se puede también clasificar el abuso sexual sin contacto físico, ahí incluimos lo que es la pornografía, lo que es el exhibicionismo de los genitales, es usar a los niños para beneficio económico dentro de lo que es la misma trata de blancas, por ejemplo, y sin contacto, y con contacto, que puede ser sin penetración y con penetración. Otro tipo de situaciones que se consideran también abuso sexual está la prostitución infanto-juvenil y la mutilación de genitales, que se puede ver en algunas culturas. Para hacer el diagnóstico es importante tener en cuenta que hay una serie de indicadores, tanto psicológicos como físicos. Los psicológicos pueden orientar, sobre todo cuando el abuso sexual es de tipo crónico, es intrafamiliar o está ocurriendo en un círculo cercano a la víctima, que hay que estar pendiente. Se dice ver, oír y darse cuenta. Eso es lo que significan los indicadores psicológicos. Estos indicadores psicológicos pueden ser inespecíficos o específicos. Los inespecíficos por lo general pueden presentarse ante cualquier situación de estrés o lo que se llama el estrés postraumático. Ante cualquier evento violento uno puede desencadenar una serie de trastornos conductuales que nos lleva a finalmente pues necesitar una ayuda psicológica. Esto puede ser agudo, crónico o diferido. Agudo porque pasa inmediatamente apenas tenemos ese evento, luego lo superamos generalmente en menos de 6 meses. Si en 6 meses no lo hemos superado, consideramos que ya es una situación de estrés postraumático crónico. Y diferido es cuando no se da en el momento, sino mucho tiempo después, pueden ser meses o años, cuando volvemos a tener una situación que nos los recuerda, nos los trae a la mente, y ahí es donde desencadenamos todos estos cambios. ¿Cuáles son esos indicadores psicológicos que se llaman específicos? Aquí tenemos entonces que notar que hay cambios importantes en la conducta de la persona. La persona pasa de un extremo, de ser una persona muy abierta, muy conversadora, muy espontánea, muy extrovertida, a ser todo lo contrario, a tener actitudes de abierto sometimiento. O por el contrario, son personas que eran muy tranquilas y empiezan a tener actitudes agresivas hacia su propia familia, hacia sus amigos, hacia las personas con las que generalmente conviven. El comportamiento también sobremaduro o sobreadaptado, o tener juegos sexuales persistentes o inadecuados con niños de la misma edad, con juguetes o con su propio cuerpo, o conductas sexuales agresivas. Tratar de tener relaciones sexuales con otro niño o otra niña ya nos pone en alerta. También tener una comprensión muy detallada o inapropiada de lo que son los comportamientos sexuales para su edad. Hay indicadores muchos más indicadores, los indicadores psicológicos son muchísimos. Allí también podemos tener trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, la bulimia, la anorexia, terrores nocturnos, falta de participación en las actividades rutinarias, no quiere ir a la escuela porque tal vez su victimario está en la escuela, o no quiere ir a alguna actividad que hace extracurricular, como ir a la actividad deportiva o al ballet, etcétera, porque a lo mejor allí está la persona que está abusando sexualmente de ellos. La dificultad de concentrarse en la escuela, que de repente era muy buen alumno, muy buena alumna, y cae su rendimiento escolar a lo mínimo, que tenga conductas regresivas, ya tenía controles de esfínteres y de repente entonces vuelve a tener eneuresis y encopresis. Y por supuesto también tener una ideación suicida, desconfianza hacia personas sobre todo significativas o personas de autoridad, porque tal vez esta persona es la que está abusando sexualmente de ellos. Hay también, por supuesto, los indicadores físicos, los cuales algunos también se dividen en específicos, como por ejemplo aquellos trastornos orgánicos que no tienen una relación causal con el abuso en sí, pueden presentarse ante cualquier otra situación, pero que nos llama a estar pendientes y alertas de que algo está pasando. O sea, el niño o la niña o el adolescente nos está mandando mensajes, tanto psicológicos como físicos, de que algo no está bien, de que está pasando algo mal en su vida. Entonces allí tenemos los trastornos psicosomáticos, como dolores de cabeza, dolores abdominales recurrentes, que lo hacen llevarlo a las emergencias pediátricas de manera continua, y no hay nada y no se encuentra nada. Eso nos está diciendo este niño o esta niña tiene algo. Trastornos de alimentación, que ya lo mencionamos, bulimia y anorexia, y los fenómenos regresivos igualmente son parte de los indicadores físicos ya inespecíficos. Ya físicos específicos los vamos a encontrar cuando evaluemos a esa persona, a esa víctima del abuso sexual, y allí podemos tener entonces ya lesiones en el área genital o en el área anal, un sangrado genital o anal que no tiene una explicación lógica, porque puede estar sangrando porque se cayó, estaba en una silla, se cayó, estaba montando bicicleta, se cayó, eso tiene una explicación, pero si viene con un sangrado que no tiene ninguna explicación, allí tenemos que sospechar. Y por supuesto, si hay ya un reporte de un examen de laboratorio que nos dice que tiene una infección de transmisión sexual,
o tenemos una imagen en los genitales, una lesión como un condiloma acuminado o un herpes genital, podemos sospechar de abuso sexual. ¿Cuál es la conducta si nos llega un paciente víctima o con sospecha de ser víctima de abuso sexual? Bueno, importante seguir esta guía, de hacer una buena historia clínica, un examen físico detallado, general, luego hacer énfasis en, por supuesto, las áreas que pudieran haber sido más afectadas, como es el área genital y anal, hacer una buena recolección de las evidencias forenses, sobre todo en los casos de abuso sexual agudo, donde probablemente la víctima llega inmediatamente después de que ha ocurrido el hecho, y por supuesto tenemos que implementar un tratamiento que dependerá de si el abuso es crónico o es agudo, habrá un tratamiento inmediato o un tratamiento más posterior. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a ese manejo es que las víctimas de abuso sexual y sus familiares necesitan atención por un equipo multidisciplinario que esté bien integrado y que además capacitado, que lleve a cabo esta labor que es difícil, que muchas veces nadie quiere atender a una víctima de abuso sexual, sobre todo porque no tiene la experticia y siente que va a hacerlo mal y que ese hacerlo mal puede terminar en causarle más daño a la víctima de la que ya viene padeciendo. Entonces es importante que este grupo esté integrado no solo por los médicos pediatras, los ginecólogos infantos juveniles, allí también tiene que participar a veces un cirujano pediatra, un urólogo pediatra, dependiendo de las lesiones, por supuesto, y tenemos que tener al psicólogo y al trabajador social y por supuesto al asesor legal en este grupo multidisciplinario. ¿Qué hacemos con la historia clínica? Y son detalles que tenemos que darle como tips de lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, realizar una entrevista en un lugar tranquilo, adecuado, privado. No podemos tener a ese niño, a esa niña o a ese adolescente rodeado de otros pacientes que están siendo evaluados por otras cosas y hacerle ahí interrogatorios sobre una situación que es penosa para él y por supuesto que debemos evitarlo. Hay que disminuir la ansiedad, sobre todo si el abuso sexual es de tipo agudo, que ha ocurrido en la calle o en un lugar, ha habido varios victimarios, etcétera. La ansiedad va a ser muy alta y hay que tratar de bajarla. Hay que utilizar terminología adecuada dependiendo de la edad, si son niños muy pequeños, a veces necesitamos más el apoyo de los representantes o de los padres y en otras veces nos podemos ayudar también usando dibujos o juguetes que lo puedan ayudar a darnos explicación de lo que ha sucedido. Realizar preguntas siempre abiertas, decirle por ejemplo dónde estabas, qué hora era, si era de día, era de noche, porque si es niño a lo mejor no sabe la hora, o si es muy pequeñito nos dirá estaba en tal lugar, estaba cerca de tal lugar, entonces las preguntas tienen que ser bien abiertas. Y establecer siempre una relación de confianza y empatía, sentarse cerca, más o menos cerca, no poner un escritorio en el medio para hacer ese interrogatorio. ¿Qué no debemos hacer? Nunca sugerirle respuesta, no presionar a que nos dé respuestas, no ofrecer una recompensa por la respuesta, porque todo esto puede llevar a contaminar lo que se llama la evidencia forense. Entonces, después esa historia es un documento médico legal que lo va a revisar lo que tiene que ver con esa parte legal y tenemos que haber hecho un buen interrogatorio sin presionar. Si le dimos una recompensa por una respuesta, ya ahí dañamos lo que es toda la evidencia forense. No hay que sugerir tampoco que la víctima es culpable porque estabas en tal lugar, porque estabas a esa hora, etcétera. No podemos victimizar más a esa persona que ya viene con una situación muy dolorosa para ellos. Ahí en el examen físico, bueno, igualmente hay que explicar qué vamos a hacer detalladamente, sobre todo si hay mucha ansiedad, bajar la ansiedad. Si no es urgente realizar el examen en ese momento, podemos darle unos minutos, una hora, etcétera, cuando esté más tranquila la víctima para poder hacer el examen físico. Y por supuesto siempre hacerlo delante de su representante con nuestra mano derecha, generalmente el personal paramédico. Realizarlo en ambientes también privados, no podemos también tener ahí varias personas cerca ni alrededor, tomarse todo el tiempo que sea necesario y en ocasiones necesitaremos sedar al paciente para hacer la evaluación, sobre todo en los casos que consideramos que hay peligro para la vida de ese niño o esa niña si no lo evaluamos en ese momento. Y por eso es que durante la evaluación médica tenemos que detectar cuál es la condición del paciente, si es de una emergencia ya o una urgencia y tenemos que llevarlo entonces a un quirófano, en ese caso el examen físico debe hacerse bajo sedación. Hay que tratar de identificar las condiciones que son tratables, aquellas de los abusos cuando son agudos necesitan un tratamiento específico en ese momento y tenemos que instaurarlo y recolectar la evidencia forense, que para ese momento tenemos que tener también una cierta experticia, recordar que todo material que se recoja, sobre todo los abusos que han sido agudos, deben colocarse en bolsas de papel, nunca utilizar bolsas plásticas, por ejemplo la ropa que traía la víctima, si se hizo algún tipo de toma de secreciones vaginales, anales o en la boca, todo eso va en una bolsa de papel para que no se contamine, porque en las bolsas de plástico van a ser contaminados porque se humedece y entonces todo lo que es la evidencia biológica se puede perder.
Es importante que al finalizar el examen hay que hablar con la víctima y con sus representantes sobre lo que han sido los hallazgos, los hallazgos al examen físico. Recuerde que la preocupación más importante generalmente cuando es chica, que cómo está su virginidad y cómo será su capacidad reproductiva en el futuro, si esta puede estar afectada. Lo que también tenemos que resaltar mucho es que un examen físico normal no descarta que haya ocurrido el abuso sexual, porque recordemos que hay abuso sexual sin contacto y sin penetración, entonces allí podemos no tener ninguna evidencia del examen físico. Pero lo más importante siempre es que si el niño dice que está siendo víctima de abuso sexual, hay que hacerle caso y hay que indagar y hay que descartarlo, porque fíjese que casi en el 90 y tanto por ciento, casi 95% de los casos, el examen físico está normal. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento por supuesto comprende una parte médica, donde dependiendo si el abuso fue agudo o fue crónico, allí tendremos que instaurar toda una serie de medicamentos que son profilácticos para evitar que esa persona adquiera una infección de transmisión sexual. Entonces le damos profilaxis para hepatitis B, para VIH y por supuesto si es un adolescente ya con sus ciclos menstruales instaurados, tenemos que darle prevención para que no tenga un embarazo no deseado, es decir, anticoncepción de emergencia. El tratamiento quirúrgico dependerá de si hay desgarros, pues la síntesis de esos desgarros, si hay sangrados, hay vasos importantes sangrando, hay que hacer la hemostasia de los mismos y la laparotomía en caso de sospecha de un traumatismo penetrante hacia la cavidad abdominal, tenemos entonces que llevarlo al quirófano. El tratamiento psicológico es definitivamente el más importante porque nos puede ayudar a disminuir lo que son las secuelas a largo plazo del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia y que definitivamente los va a ver porque lo que es la parte física, las lesiones físicas van a cicatrizar, pero la parte psicológica tal vez nunca llegue a tener una mejoría. Y ahí es donde entonces tenemos que recordar cuáles pueden ser esas secuelas. En principio, un poco en los primeros años, desconfianza, vergüenza. Hay que tener en cuenta que a veces la víctima se siente culpable de lo que ha pasado porque su victimario le dice que es por culpa de ella que está pasando eso, culpa de él, y que si dice algo, pues también los amenazan con que le puede pasar algo al familiar que más quieren o a un familiar querido. Entonces ellos callan por mucho tiempo, esos son los abusos que son crónicos, reiterados. Fíjense todas las secuelas que puede haber, abandono del hogar, baja autoestima. Las muchachas generalmente que han sido víctimas de abuso sexual pueden ir hacia la prostitución, los varones víctimas de abuso sexual más bien se convierten después en agresores, es un tema muy importante de tratar, sobre todo en la prevención. Bueno, la ansiedad, la depresión suicida, que tenga un embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y lo más grave, pues que por un abuso sexual termine muerta la víctima. Entonces, en materia de prevención, ¿qué podemos hacer? Hay que sensibilizarse ante la problemática, saber que existe, difundir que hay este problema, hablar con los niños, las niñas y los adolescentes que tienen sus derechos en salud sexual y reproductiva, crear espacios para hablar del abuso sexual, enseñarlos a identificar el abuso sexual, porque si no saben lo que es el abuso sexual, mal van a hablar de él o van a decir que está ocurriendo, enseñarles a decir que no cuando sienten que algo no está bien o se sienten incómodos ante una situación, ante otra persona, y por supuesto realizar programas de prevención y tratamiento de los agresores, porque estos agresores tal vez van a la cárcel, pero las penas no son largas, generalmente le dan 3, 2, 5 años, puede salir antes de ese tiempo y va a volver a ser un victimario. Entonces, si no tenemos programas también para atención a estas personas que a lo mejor vienen de haber sido víctimas de abuso sexual, no vamos a poder entonces mejorar, disminuir lo que son los agresores y disminuir lo que es la victimización.